Desde que llegaste a mí, Ok, veíamos esta parte, nos quedamos acá. Entonces, uno de los más importantes, ¿no? Mencionábamos específicamente para entidades financieras era la ASFI, ¿no? La APS, ¿no? Autoridad de Pensiones. El, y uno que no, perdón, uno que no puede faltar, ¿no? Que es el Servicio de Impuestos, el SIM. ¿Qué puede, qué pasa con esto? Ahora sí. ¿Qué puede ingresar, ¿no? Por norma a cualquier fiscalización para una empresa privada o también pública, ¿no? Igual. Entonces, esta es una de las más relevantes, ¿no? Vamos a colocar de este color, ¿no? Una de las más importantes. A ver, algún ejemplo. ¿Qué me dijo la ASFI? ¿Puede darme su nombre? Yo, Alan, Alan Beltrán, Alan. Y de la APS, igual. igual, ok. ¿Algún otro ejemplo de una entidad privada ingresando en la unidad de auditoría interna, ¿no? Perdón, no le entendí bien, ¿me lo puedes repetir? Si va para todos la pregunta. ¿Algún otro ejemplo de algún fiscalizador? Estamos hablando de los proveedores, ¿no? Vamos a continuar con eso. En el caso de los proveedores, va a ser muy complicado que ellos pidan, ¿no? A la unidad de auditoría interna información, ya que la misma se constituye en confidencial por su naturaleza, ¿no? A menos que sea alguien muy conocido. Tendría que ser muy conocido del auditor interno, el jefe de auditoría interna de la entidad, de una empresa privada, estamos hablando, para que le dé a conocer, ¿no? Los detalles de su situación financiera, de su situación económica y financiera, para que el proveedor tome decisiones. Se puede dar, ¿no? Pero bajo reglamentos, bajo una normativa y un sistema de control interno que también la auditoría tiene, ¿no? Tenemos un control interno dentro de la unidad de auditoría interna. No se debería compartir información más que con los usuarios que están establecidos en los distintos reglamentos de la empresa, ¿no? De la empresa. Si la empresa nos permite y nos facilita otorgar la información, ¿por qué no? Valga la aclaración que en el ámbito privado no hay una normativa establecida para las unidades de auditoría interna y su tipo de realización. Es decir, los trabajos de auditoría interna en las entidades privadas son más de fiscalización con la misma empresa, ¿no? O sea, no dan un reporte a una entidad establecida como tal del área como el área gubernamental, por decir, ¿no? Del área gubernamental es la Contraloría. En cualquier entidad pública es la Contraloría y puede ingresar, ¿no? Porque está bajo ley, bajo la normativa y la ley 78 y otras normas, ¿no? Pero en el ámbito privado es más o menos como un dibujo libre, ¿no? Por eso existen algunas empresas que tienen auditoría interna y otras que no tienen auditoría interna. Entonces, las que sí tienen una unidad de auditoría interna son las que están fiscalizando a la empresa momento a momento, ¿no? Haciendo pruebas de sus sistemas de control interno. Un ejemplo, ¿no? En los bancos, todo el tiempo la unidad de auditoría interna y la unidad de riesgos, existen unidades de riesgos en las entidades financieras, están realizando pruebas para probar, ¿no?
las falencias de sus sistemas de control interno, tanto de los empleados y en especial de los informáticos, ¿no? En los bancos. Están haciendo pruebas y pruebas y pruebas, ¿no? Están tratando de hackearse ellos mismos, incluso les comento, ¿no? Es algo muy interesante que vi en en alguna oportunidad, que ellos mismos están tratando en el ámbito, por ejemplo, de las auditorías informáticas, ¿no? Ellos mismos están tratando de hackearse y craquearse sus sistemas, ¿no? Contratan empresas de auditoría informática y de auditoría también, obviamente con auditores financieros, auditores como nosotros, y con especialistas en TICs, o sea, los informáticos, y ellos mismos hacen pruebas para tratar de infiltrarse en sus propios sistemas. Si logran infiltrarse, quiere decir que es vulnerable, ¿no? Es ahí donde hacen esos tipos de trabajo que son interesantes, ¿no? Entonces, de los proveedores es es un poco, sí podrían acceder en el ámbito privado, sí, porque en el ámbito privado, como les digo, no hay una regulación específica para la auditoría interna, no hay una regulación específica. Sí hay normas NEPAI, NEPAI, hay las NIA, como les digo, hay esas, pero no hay, por ejemplo, un decreto supremo, por ejemplo, ¿no? Que diga que las unidades de auditoría interna tienen que hacer esto, no pueden hacer esto, su entidad reguladora es esto, de las privadas, tal, 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 no. La AEMP sí es una entidad reguladora, si no me equivoco, es dependiente del Ministerio de Desarrollo y Economía Plural, si no me equivoco, al igual que el registro de comercio manejado por el Fondo de Empresa, ¿no? Pero no hay, esa entidad regula las actividades económicas y financieras que están establecidas en él, tal como lo dijo nuestra compañera, en el Código de Comercio, ¿no? Código de Comercio. Pero específicamente para el área de auditoría interna no hay, ¿no? No hay. Entonces ellos, vuelvo a repetir, ¿no? Ellos lo utilizan para hacer más eficaces sus controles, ¿no? Más eficaces sus procesos, sus procedimientos, las tareas que elaboran las unidades y demás, ¿no? Es para eso que los realizan, ¿no? Entonces, esas son un ejemplo. De todas formas, ¿quién me dio el ejemplo de los proveedores? Puede ser como no puede ser, ¿no? ¿Cuál es su nombre? John Osorio, licenciado. John. A ver, tal vez algún ejemplo más que nos pueda dar para ampliar este conocimiento, si es que quieren ingresar a una unidad de auditoría interna Licenciado, y los privada. bancos cuando piden estados financieros para los préstamos, para otorgarles préstamos a las empresas, y el otro tal vez sería también lo de las AFPs, que digamos cuando tienen que revisar sus estados financieros cuando no han aportado el dinero de sus beneficiarios. También puede ser Guido, ¿no? Ya les Sí, conozco al licenciado. estimado Guido. Sí, está bien. Eh, acá ya vimos en la EPS está también, ¿no? Pero igual acá colocaremos. A ver, está bien pero con más como fiscalización por el ámbito de los beneficios sociales para las AFPs, sí, ¿no? Para un trabajo colaborativo. Vamos a colocar en global las AFPs, ¿no? Y el seguro social, ¿no? Al hablar de seguro social estoy hablando de las cajas. Vamos a colocar Caja Nacional de Salud, ¿no? Como ejemplo. Sí, para obtener un trabajo. Sí, para obtener un trabajo para la información, ¿no? De los asegurados y de los que van a percibir los beneficios sociales del... No, no funciona esto. Ahora sí. Vamos a ampliar. Pizarra, que es muy útil. Puedo posar acá, ¿no? Entonces, para obtener información, sí, ¿no? Esta sí, para que se pueda colaborar, ¿no? De todas formas, ellos
tienen la tuición de pedir información directamente a la empresa y la empresa tiene que otorgar, ¿no? Es establecido obligatoriamente y es coercitivo, ¿no? Es obligatorio que ellos proporcionen la información. Para un trabajo colaborativo con la unidad de auditoría, sí pueden solicitar a la unidad de auditoría interna, por decir, evaluaciones o exámenes que se han realizado, ¿no? Pueden solicitar, ¿no? Y dependerá también de la empresa si va a otorgar esa información, ¿no? De auditorías anteriores, ¿no? Anteriores. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente como un foco, por ejemplo, que la empresa hace unos 5 años, por decir, ha realizado la auditoría de los aportes patronales y laborales de 2 gestiones, por ejemplo, ¿no? Hace 5 años, por ejemplo. Se implantaron mecanismos, o bueno, se salió el informe de auditoría y tal, pero, qué sé yo, el directorio de esta empresa privada eh, lo sacaron, hubo cambio de personal, qué sé yo, ¿no? Y al final tenemos una deuda, por ejemplo, con la Caja Nacional, donde en esas gestiones la auditoría interna detectó que no se habían eh, hecho las transferencias de esos aportes, ¿no? A la Caja Nacional de Salud. Por lo que en esos informes están plasmados, ¿no? En esos informes de auditoría anteriores. Y la Caja Nacional también pues, sabemos cómo es el manejo a veces. No vamos a decir que es deficitario y demás, pero no hizo el cobro o realizó las solicitudes para el cobro, por decir, de esos aportes que no, de esos montos económicos que no fueron cancelados por la empresa, por decir. Entonces, perdón, requieren de una información que ya está acumulada, por decir, ¿no? Ya está acumulada, porque va a ser, ellos han obtenido el dato de que la unidad de auditoría tiene esos datos, por ejemplo, ¿no? Tiene estos datos acá. Entonces, por la facilidad de obtención de datos, digamos, por la facilidad para obtener datos, vamos a colocar, tener datos, se les hace mucho más fácil solicitar esta información a la unidad de auditoría interna. Sí pueden realizarlo, ¿no? Y dependerá si los auditores van a otorgar y más. Pero en la medida de posibilidades, lo más aconsejable es que sí lo puedan otorgar, ¿no? Para que, en primer lugar, si es un trabajo colaborativo, por ejemplo, a la caja le conviene porque va a obtener información, ¿no? Y a la unidad de auditoría le conviene también porque esas observaciones o deficiencias van a ser subsanadas para la empresa, ¿no? Van a ser subsanadas. Y de paso ya no va a tener que hacer los seguimientos en las siguientes gestiones, cosa que es también disminuir su trabajo, ¿no? Para la unidad de auditoría interna. Disminuir su trabajo. O sea, volver a revisar y decir si han cumplido o no han cumplido la recomendación que hemos dado en nuestro informe y demás, han hecho el pago y si hacen el pago, listo, esa deficiencia u observación muere, ¿no? De hace 5 años muere. Además que le conviene a la empresa, porque si no va a tener que pagar las multas y demás, porque la Caja Nacional, por ejemplo, a las AFPs también, ¿no? Sancionan. Y también, ahora recordando, a la AEMP igual hace esos controles para que las empresas realicen el otorgamiento de esos beneficios sociales a sus asegurados y a las entidades reguladoras, ¿no? En este caso la AFP y las cajas. Entonces, va de ese, ¿no? Va de esa forma, más o menos. Yo creo que se entendió o lo explicamos de otra forma. Yo creo que se entendió, ¿verdad? Entonces, Guido, ¿no? Guido Álvarez. Sí, licenciado. ¿Cuál era el otro punto? ¿Lo ampliamos esto o esta es suficiente la explicación? Está bien, licenciado, está bien. Ok, Sí, Lizel, entonces, está clara la explicación. ok, gracias. Entonces, tal vez algún aspecto más. Em, Uno de los más grandes acá en el ámbito privado que pude ver es el directorio, ¿no?
El directorio, como les digo, ellos necesitan esta información. Vamos a poner más grande el directorio, porque necesitan a la unidad de auditoría para tomar decisiones. Porque si bien sabemos que necesitan a la unidad financiera, la contabilidad, para la toma de decisiones, ¿no? Recordando el concepto de contabilidad, también necesitan una unidad, ¿no? Que si bien es interna, va a ser independiente a las decisiones de la propia empresa, ¿no? Va a ser independiente de las decisiones de contabilidad, va a ser independiente de las decisiones de la unidad de compras, va a ser independiente de las decisiones de la unidad de marketing, por decir en una empresa privada, va a ser independiente de las decisiones de la unidad de manufactura, por ejemplo, ¿no? Por decir en su voz, va a ser independiente, aun, aunque sea parte de la empresa. La unidad de auditoría interna es parte de la empresa, ¿no? Entonces, va a necesitar la percepción del auditor interno, porque recordemos que de igual forma que vamos a graficarlo más abajo acá, para que recuerden, por ejemplo, acá en una unidad en una empresa, vamos a estar acá el directorio, ¿no? Y vamos a hacer acá rápidamente, ¿no? Acá va a estar estas unidades, por decir, ¿no? No sabemos. En una empresa privada. Y por decir, ya, digamos que estamos acá. Y vamos a borrar esto. Acá, sí. Y acá está, por ejemplo, una unidad generalmente está de esta forma. Acá está el gerente general, ¿no? Gerente general. Una empresa privada X. Gerente general, ¿no? Y entonces va a estar de esta forma, ¿no? Estructurada. El gerente general depende del directorio. Y nuestra unidad generalmente, ¿no? Lo estoy recalcando, generalmente va a estar acá, ¿no? Va a estar acá. Va a estar acá la unidad de auditoría interna. Va a estar acá. Ahí debía hacerlo más abajo, ¿no? Bueno. Va a estar acá, ¿no? La unidad de auditoría interna. Vamos a colocarlo acá. Vamos a borrar. ¿No? ¿Con qué fin? Eso no quiere decir que somos superiores al gerente general. Puede ser, siempre vamos a estar como staff, ¿no? Generalmente, ¿no? Como unidad de staff. Eso quiere decir que va a ser de asesoramiento. Y es completamente la palabra exacta que que estaba buscando, ¿no? De asesoramiento. En una unidad de auditoría interna para empresas privadas. Es de asesoramiento. A este lado va a estar, por ejemplo, no sé, qué sé yo, no sé, la unidad de asesoría jurídica, por decir, ¿no? Asesoría jurídica, que también es una unidad de asesoramiento jurídico, tema legal, generalmente es así, ¿no? Acá va a estar, y igual va a estar. Se me puede ocurrir que también puede estar una unidad de acá. Bueno, son esos dos los que generalmente se presentan, ¿no? Entonces van a estar
como unidad de auditoría y va a ser de staff, entonces va a ser una directa relación con el directorio para que ellos tengan la información, ¿no? De alguna deficiencia, ¿no? O error significativo que existe en la empresa. Por lo que estamos ubicados en esa, ¿no? En esa unidad organizacional dentro del organigrama. ¿Qué pasa con esto? Ahora sí. Estamos de esa forma, ¿no? Entonces, sí, tenemos tiempo, 5 minutos más. Va de esa forma, ¿no? Lo que es el ámbito privado. Y acá se vieron el ámbito laboral también que se tiene, ¿no? La ASFI tiene auditores internos que son enviados para fiscalizar a las entidades financieras. Ellos utilizan mucho la auditoría forense, por ejemplo, les comento, ¿no? La APS también, ¿no? Tiene fiscalizadores tanto en el área jurídica como auditores financieros y demás, ¿no? También tienen los fiscalizadores que pueden ser especializados, ¿no? Es todo un mundo, cada uno es un mundo, ¿no? Es un mundo distinto. Las AFP Seguro Social también, ¿no? Si bien, bueno, la Caja Nacional, las cajas no tienen fiscalizadores, bueno, sino serían más los entes que gestionan, ¿no? los procesos de pago de estos beneficios sociales para que se compren, ¿no? Las AFPs también, ¿no? Cada uno Licenciado, sí, digan. una consulta. Hay una institución que es INASES, que es dependiente del Ministerio de Salud. Ah, sí, Esa lo que le institución no es la otorgaba. que regula las cajas no regula las cajas de salud a nivel Bolivia. Claro, ¿O estoy mal? claro, está bien, muy bien, está bien, ¿no? El INASES que se está Sí, convirtiendo ya en el ASUS, ¿no? exacto, sí. Exactamente, el Ajá, INASES es la entidad que regula es el ente sí, tutor que regula las entidades del Seguro Social, todas las exacto. cajas. Ay, Y sí, eso quería. ellos también regulan todo lo que es la otorgación de subsidios, ¿no? Ujú, Las sí, asignaciones familiares y demás. Cada uno de sí. ellos también tiene sus reguladores, ¿no? Pues, estamos hablando solo de un pequeño ejemplo de una unidad de auditoría de una empresa X. Ellos tienen también sus reguladores. Por ejemplo, de ella, como dices, es en este instante ya es el ASUS, ¿no? Es el ASUS. ¿Quién? El ASUS, con dobles. ¿No? De impuestos, obviamente, va a ser el órgano ejecutivo, ¿no? O otros, depende, ¿no? De qué entidad del gobierno será su fiscalizador. Obviamente también va a ser la Contraloría porque es una entidad, la Contraloría General del Estado, ¿no? Y en sí, en resumen, casi todas van a ser igual la Contraloría. ¿Por qué? Porque la mayoría van a ser entidades que son fiscalizadas por un ente tutor gubernamental, ¿no? Entonces aquí ven la amplitud del ámbito gubernamental. Al final, este ASUS pertenece igual, si no me equivoco, al Ministerio de Desarrollo y Economía Plural, igual. Es un ministerio, ¿no? Es un ministerio. ¿No? Es como manejar acá un marcador, ¿no? Pero no se puede escribir, ¿no? Es igual un ministerio. Ministerio. Y el ministerio, de todas formas, va a ser regulado también por la Contraloría, de todas formas. Al final, casi todo así da vueltas, ¿no? Va a ser, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, cada uno de estos también va a tener su ente regulador, ¿no? La ASFI, ¿no? Obviamente el directorio es de la propia empresa. Al directorio esta es parte de la empresa, va a fiscalizar la EMP, ¿no? Ahí, si hacen una auditoría de estados financieros, que es por norma obligatoria, cada año se debe realizar una unidad de auditoría externa. Ese informe de auditoría externa igual lo utiliza es para presentar para fines impositivos, para propósitos impositivos, ¿no? Es para el SIN y así, ¿no?
Es así, ¿no? Que va de esa forma. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Estuvo interesante hablar de eso, ¿no? Es ampliar. Es cuanto a las realizaciones de inspecciones externas, ¿no? O internas. Para las revisiones de control de calidad. Acá se me viene otra. Por ejemplo, acá ya no entran. Bueno, estos son solo algunos ejemplos que hemos dado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una empresa de, qué sé yo, Venado, S.A., Sociedad Anónima. Es grande. Tiene también una unidad de auditoría interna y puede, digamos que tiene, no sé si tiene, la verdad no sé. Digamos que tiene y una entidad que puede fiscalizar a la empresa, no a la unidad de auditoría interna, a la empresa es el Ministerio de Salud con los registros sanitarios que es SENASAC, ¿no? Hay una entidad dependiente del Ministerio de Salud, SENASAC. Puedes requerir información también de la unidad de auditoría interna, ¿no? Pero no fiscaliza a la unidad de auditoría interna, sino requiere información, ¿no? Puede ser que requiera información, ¿no? Este es un ejemplo, tal vez igual de SENASAC. Y también realiza controles de calidad, ¿no? En base a normas ISO, por ejemplo, controles de calidad, ¿no? En base a ISOs, ¿no? Las normas en base al Instituto Boliviano de Normas de Calidad, que es el IBNORCA, ¿no? IBNORCA. Puede necesitar, ¿no? Información de la unidad de auditoría interna. Puede ser colaborativo, puede ser también con una crítica constructiva, ¿no? Que ellos puedan hacer una fiscalización y que la unidad de auditoría no pudo percibir, ¿no? Ese proceso, por ejemplo. La elaboración, qué sé yo, de los costos de elaboración para la mayonesa, por ejemplo, en Industrias Venado. Entonces, y algunas deficiencias de manufacturación y elaboración, por decir, ¿no? Siendo un extremo, un ejemplo muy extremo, que ellos identifican y también esto puede ayudar y ser colaborativo para la unidad de auditoría interna, para que ellos tomemos nosotros alerta y en otra ataquemos ese punto, ¿no? Ataquemos ese punto y encontremos otro tipo de eficiencias, ¿no? Como ellos se encontraron. Puede ser, ¿no? Colaborativo. Eso lo tomamos como comentario. Una más y acabamos la clase. Entonces, el objetivo, ¿no? El objetivo del auditor es preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría y evidencia de que la auditoría se planificó, ejecutó de conformidad con las NIA y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Definiciones a efectos de la NIA, ¿no? De la NIA estamos hablando, los siguientes términos tienen los siguientes significados, ¿no? Documentación de auditoría. Registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor, ¿no? A veces se utiliza como sinónimo del término papeles de trabajo, ¿no? Entonces, papeles de trabajo o documentación de auditoría es lo mismo, ¿no? Según la NIA. Según otros textos, generalmente todos manejan como papeles de trabajo de auditoría o papeles de evidencia de auditoría, lo mismo. Archivo de auditoría. Una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos físicos o electrónicos que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo específico, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Ver lo que la NIA ya amplía lo que es físico a lo también electrónico y digital, el almacenamiento. Anterior les envié, espero que lo hayan visto, un seminario muy, muy interesante de una colega que dio partes de lo que es la firma digital y documentación y archivo digital, ¿no? Muy interesante que se está implementando, bueno, que ya se está implementando a raíz del problema que estamos atravesando con lo que es la cuarentena. Ya estamos implementando esos mecanismos obligatoriamente por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Lo vamos a ampliar en la siguiente clase, que es un poco interesante, ¿no? Auditor experimentado, ¿no? Una persona tanto interna como externa a la firma de auditoría que tiene experiencia práctica en auditoría y en conocimientos razonables.
procesos de auditoría, NIAs, requerimientos legales y reglamentarios aplicables, el entorno empresarial en el que la entidad opera y las cuestiones de auditoría e información financiera relevantes, ¿no? Bueno, es el concepto del auditor que tiene la NIA, ¿no? Entonces nos quedaremos en la diapositiva número 5. Tomen un descanso antes de su clase de las 8:30. Espero haya sido de agrado de ustedes, por lo que valga la recomendación nuevamente. Gracias a Dios no tenemos ningún problema de algún estudiante que no haya podido dar, por lo menos en mi materia, el examen o haya tenido contingencias. Vuelvo a recalcarles, vuelvo a recomendarles que tomen las previsiones que vimos la anterior, los repetimos 3, 4 veces, elijan un horario bueno para dar el examen los que no dieron aún, no esperen al último instante, ¿no? Envíen, tengan la certeza que están enviando el archivo, ¿no? Hagan clic y demás, ¿no? Tomen las recomendaciones del caso, no saturen el internet, ¿no? No saturen el internet, elijan un horario donde el flujo sea muy alto, no tengan problemas con la computadora, eliminen todos los archivos temporales en su PC para que no haga lento la computadora, ¿no? Ustedes vean las medidas convenientes. Valga la recomendación ahora. Ok, entonces quedamos en esta parte. Nos estaríamos en contacto digitalmente el día miércoles. Gracias, muchachos. Nos encontramos el día miércoles entonces. Que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches.